Salimos con sol en la mañana con la pastora y llegamos con un color gris, nublado, pero Dios sea bendiciendo nuestras vidas y la vida de cada uno de ustedes. Traemos saludos y cariño desde la iglesia de Los Muermos. Ellos mandan saludos y quiero entregárselos como ellos me lo entregaron a mí. Así que no se ponga de pies, no fue de esa forma, como estamos acostumbrados, no fue con gloria a Dios, sino que al contrario, fue con un texto bíblico que se los voy a leer porque son saludos que enviaron para ustedes y quizá alguno de ustedes está pasando un momento difícil, un momento amargo, un momento complicado. Este texto le puede ayudar y le puede bendecir. Y de hecho la palabra siempre nos bendice. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, dice así. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el pastor agregó también el versículo 17 para ustedes, y dijo, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. El contexto histórico de esto es que los sirios querían dar muerte a Eliseo y Jesse, que era su criado, su siervo, dice, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y me encanta la frase que dice Jesse, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y cuál es importante es esa palabra? ¿Qué haremos? Porque cuando nos vemos enfrentados a circunstancias, nos vemos enfrentados a problemas, debiéramos estar ahí. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos ahora? Y eso usted y yo debiéramos preguntarnos. La Miriam me está llamando, me está invitando al cumpleaños, la Miriam de la abuela, así que dígale, hermana Karina, que voy después. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted cuando está enfrentado a un problema, a una dificultad? Y ahí el profeta llega y le dice que son más, que no teman. Hermano, si estás pasando un problema, una dificultad, hermana, estás pasando algún conflicto y a lo mejor pueden haber dudas en tu vida, sigue confiando en el Señor. No temas. Son más los que están contigo que los que puedan hacerte daño a tu vida. Amén. Amén. Y el que haremos me gustó. Porque ¿qué haremos ahora? ¿A dónde nos iremos ahora? Y nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41. Y me gusta porque aquí hay una pregunta que hacen unos hombres. Aquí hay una pregunta que después que Pedro va y le dice a aquellos hombres, a aquellos discípulos, a aquella generación que estaba ahí, le dice todo lo que ellos habían hecho, lo malo que habían hecho con Jesucristo, ellos tienen un efecto. Y esto es bueno, porque la palabra de Dios debe producir efectos en nuestras vidas. No podemos quedar impávidos como si nada. La palabra de Dios debe generar en nuestras vidas efectos. Nos puede molestar, nos puede dar rabia, nos podemos enojar a lo mejor con el predicador o la predicadora. Nos podemos enojar hasta incluso con el Señor porque no nos da en el gusto de lo que nosotros queremos. Pero si te da eso, algo está produciendo la palabra. Lo importante es que no te quedes ahí. Da el paso. Amén. ¿Ya encontró la palabra del Señor? Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén, tome su asiento. Ya. Esa oración de la pastora motivó el espíritu, sacó el cansancio, sacó el sueño, sacó el palpitar del ojo que le decía que me estaba palpitando el ojo mientras venía. Dios sea bendiciéndonos en esta tarde, amén. Pedro había terminado de momento su predicación con estas dolorosas palabras para los judíos, donde le había dicho que habían crucificado a Jesús, a quien Dios había glorificado y lo había hecho Mesías y lo había hecho Señor de todas las cosas. Era tan visible lo que ellos habían visto, ellos sabían que Jesucristo había resucitado. Y más encima que el Espíritu de Dios se estaba derramando y ese día se había derramado. Entonces el Señor le hace Señor y Mesías y los hombres estaban ahí y vieron estas cosas. Esto penetra y no solo eso, y algo que no vimos la semana pasada y no nos gozamos, a lo mejor no se gozó usted, yo me gocé. Era ver que estaba la tumba de David. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la tumba de David? Y el cuerpo de David estaba ahí. Pero si hablamos de la tumba de Jesús, su cuerpo no estaba. Y le hace ver eso también a aquellos judíos. Jesucristo, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron, resucitó. Su cuerpo no estaba. No estaba. Porque Dios lo había glorificado y lo había ascendido a la diestra de Dios Padre. Y eso es motivo de gozo. Recuerde que le decía la semana pasada que nosotros no servíamos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo y real. Amén. Esto penetra en sus oídos lo que Pedro les dice y en sus corazones. Y la Escritura dice compungidos de corazón. En griego la palabra compungido es katanusomai, que quiere decir golpear o pinchar violentamente. Se usa de una fuerte emoción, perforar hasta atravesar, herir en lo vivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros normalmente cuando pensamos la palabra nos compungimos, nos dio tristeza, nos dio pena. Y ese es todo nuestro compungimiento, porque es lo que nosotros entendemos por la palabra compungir. Pero en griego la palabra va más allá. Es cuando se atraviesa con un punzón a una persona directo en el corazón y lo traspasa. Eso es lo que quiere decir el compungirse. Eso quiere decir que la palabra que Pedro les estaba enseñando a aquellos hombres atravesó su corazón violentamente y por eso ellos se compungieron. Más que tristeza les dio pena y no hallaban qué hacer. Por eso ellos le preguntan, ¿qué hemos hecho? ¿Qué haremos ahora? Cuando este versículo 37 se muestra y muestra que abruptamente y para muchos teólogos y escritores dicen que interrumpieron a Pedro, aquellos hombres que estaban escuchando. Lo interrumpieron porque la palabra que Pedro les estaba diciendo rompió abruptamente sus vidas, sus corazones, los golpeó tan fuerte que no hallaban qué hacer y se preguntaron, ¿qué haremos? Hermanos, ustedes, ¿qué haremos ahora? Eso les está diciendo, estos hombres le dijeron, ¿qué haremos? Por eso es tan importante el que haremos. El pecado de la humanidad fue el responsable de la cruz de Cristo. Entonces nuestro pecado es el responsable. Todos los seres humanos hemos tomado parte en este crimen. El problema está en que nosotros cuando sabemos esto no hacemos nada. Nos quedamos como si nada. Y es una realidad.
Se dice que una vez un misionero contó la historia de Jesús en una aldea india. Después la proyectó en diapositivas en una de las paredes blancas de la casa, y cuando llegó a una en la que se veía la cruz, un hombre se puso en pie y vino corriendo al frente y dijo con voz conmovida: baja de la cruz, Hijo de Dios, soy yo y no tú el que tiene que colgar de ahí. Cuando llegamos a comprender lo que pasa en la cruz, no podemos evitar que se nos parta el corazón. Y estos hombres, eso fue lo que sucedió con ellos. Ellos comprendieron que el que tenía que estar crucificado no era Jesucristo, eran ellos. Era ellos. Y eso nosotros debiéramos estarlo constantemente repitiendo en nuestras vidas, porque a veces se nos olvida. A veces se nos pasa por alto y nos olvidamos la obra gloriosa que hizo Jesucristo. Y pensamos que no es importante, cuando es importante la cruz en nuestras vidas. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos como estamos? ¿Seguiremos haciendo aquellas cosas? Por esto estos hombres le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos con nuestras vidas? ¿Seguiremos siendo los mismos, hermanos? ¿O cambiaremos? Los que oyeron estas palabras quedaron profundamente afectados. Una culpa aparecía ante su alma. No solamente debió ser la culpa por la muerte de Jesús, ya que la mayoría de ellos no había tenido ninguna parte en la sentencia contra Jesús, sino que más bien era el conocimiento y la acusación de haber rehusado creer en Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Jesús les había predicado, Jesús les había hablado, pero ellos igual le rechazaron. El deseo de obtener la salvación rechazada les hizo preguntar: ¿qué tendríamos que hacer, hermanos? Y ahí viene el ¿qué haremos? He aquí ese hermoso espíritu de genuina compunción, que habiendo descubierto que todo su pasado había sido una terrible equivocación, solo busca corregir para el futuro, sean cuales fueran los cambios envueltos y los sacrificios requeridos. Y eso es importante, porque cada vez que nosotros le preguntamos al Señor ¿qué haremos?, debemos tener claro que debo aceptar lo que el Señor quiera hacer en mi vida. Que los cambios que Él quiera producir en mi ser, que si Él me dice cambia esto, esto y esto otro, yo debo hacerlo. Si debo cambiar mi estilo de vida, si debo cambiar mi forma de vivir, la música que a lo mejor debo escuchar, con la cosa que me estoy alimentando a diario, debo hacerlo. ¿Sabe que si hay algo que el Espíritu Santo debe traer a nuestras vidas? Y oro al Señor y le pido al Señor que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones para que nosotros queramos aprender más del Espíritu Santo, queramos aprender más de la palabra del Señor. Que no nos acostumbremos solamente a lo del domingo o a lo del miércoles o la clase de Dorca o la clase de los jóvenes, sino que cada día el Espíritu Santo que está en nosotros nos remueva, nos haga movernos como hacía con la iglesia primitiva. Nosotros a veces nos jactamos y decimos: yo estoy en la iglesia los martes, los miércoles, los jueves y los domingos. Y me siento que soy el top de los top porque estoy esos días. La iglesia primitiva estaba todos los días. Y no solo un momento o una hora. Dice que cuando comenzaba el alba, comenzaban las enseñanzas. Por eso Tico se cayó. Ya estaba cansado, tenía sueño. Ya se había dormido y falleció. Pero resucitó. Cuando lleguemos a esa historia, usted se va a acordar de lo que le estoy diciendo ahora. Porque el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que reina en nuestras vidas, debe motivarnos a hacer aquello. Es imposible, dice un escritor, que los que dicen tener el Espíritu Santo no quieran aprender de Dios.
no se condice. Es como Sebastián es auditor y no quiera aprender contabilidad. No. O la Danielita que va a ser una educadora de música, no quiere aprender las notas musicales. No corresponde. ¿Encontraría usted una profesora de música que no sepa sol, fa, las notas musicales, cierto? La escala musical, lo que significa una corchea, lo que significa el silencio, una negra, una doble corchea. Sería como ilógico que una profesora de música no supiera aquellas cosas. Cuando debe guardar silencio, cuando es un bis. El Espíritu Santo debe llevarnos a nosotros a querer cada día más aprender de Él. No concibo, yo como persona, como su pastor, no concibo que ustedes no quieran aprender de la palabra. No puede ser. Ya es tiempo que empecemos a buscar del Señor. Ya es tiempo que saquemos, que nos movamos un poco, que nos sacudamos y nos saquemos la flojera, que nos sacudemos y saquemos aquella tradición que traemos y empecemos a buscar cada día más del Señor. Cada vez que aprendemos más del Señor, nos sentimos más pecadores y podemos comprender aquella cosa que este pobre indio comprendió, que Cristo no debía estar ahí, era yo. Por eso estos hombres que conocían de Dios, que sabían de Dios, pudieron comprender lo que Pedro les estaba diciendo. Ustedes hicieron esto. Y qué maravilloso que se abre la puerta. Es decir, no les dijo, porque a veces uno, ¿qué haremos? No, ya no podía hacer nada. Ya, no, estás liquidado. No, ni con unas recauchadas por aquí, por acá, podemos hacer algo contigo. No. Pedro les dijo muy amorosamente. La respuesta de Pedro es un llamamiento a todo Israel. El camino que indica Pedro y que de aquí en adelante la iglesia indicará en todos los tiempos es el camino para volverse al Señor y el Mesías, a Jesucristo. El llamamiento a la conversión que ya Juan en el desierto ya había realizado. ¿Se recuerdan cuando Juan los llamaba y los bautizaba y les decía, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor? Y el mismo Jesús han hecho resaltar como condición previa para la venida del reino de Dios el arrepentimiento. Esta experiencia requiere una reacción. Pedro dijo, lo primero y principal es que nos debemos o que debían arrepentirse. En griego la palabra es metanoia, que la palabra original quiere decir en un principio cambiar de pensamiento. Y cuando se cambia de pensamiento es porque el que se tiene antes era equivocado. De ahí que la palabra pasó a significar un cambio de mentalidad o de actitud. Y si la persona es honrada, el cambio de mentalidad requiere un cambio de acción o de vida. Así que el arrepentimiento supone un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Amén. Eso es arrepentirse. No solo es remordimiento, no solo sirve un cambio de mentalidad y no cambiar las acciones. O no solo es cambiar las acciones, sino que también hay que cambiar nuestra mentalidad. ¿Y por qué? Porque podría darse el caso de que alguien cambiara de mentalidad y se diera cuenta de que sus obras no son como deben ser, pero que estuvieran tan atados por los viejos hábitos, las viejas tradiciones, o a mí me enseñaron de esa forma porque mi mamá o mi papá lo hacía así, o porque quién lo hacía de esta otra manera, que nuestros hábitos viejos no cambiamos en nuestra vida.
podría darse esa situación de que por nuestras tradiciones o nuestros hábitos no cambiamos. Sabemos que debemos hacerlo, como muchas de las veces nosotros sabemos que no debemos hacer algunas cosas, pero las hacemos igual. ¿O no le ha pasado a usted? ¿Sabe que debe congregarse y no se congrega? Y disculpe que se lo diga constantemente, pero es que es algo que es real. Es algo que usted y yo debemos hacer. A veces uno se pregunta, el día domingo a las 4 de la tarde, ¿qué puede hacer uno en la casa? Dormir, dice la hermana Karina. Después de haberse comido un curanto, a lo mejor una comida, pues a lo mejor puede dormirse. ¿Y eso qué es? Perder 2 horas. Porque después se despierta más tarde, y no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, que después cuando yo duermo en el día, en la noche no puedo dormir. Me doy vuelta para allá, para acá, molesto a la pastora porque me muevo, porque uno no puede dormir. Me levanto, me pongo, y como le dije anteriormente, me voy al refrigerador y me como algo porque no me puedo dormir. Entonces pierdo más. Y a veces estamos detrás de un televisor, y me imagino que hoy día los coloconinos están detrás de un televisor viendo el partido. Y a veces los que están aquí también están pendientes del partido, así que pensamos, y eso es verdad, no me lo pueden negar. Y no doy nombre porque el Señor lo conoce. Hablábamos de aquel hombre que cambia su mentalidad pero no cambia su obra, ¿cierto? Pero también se puede dar un caso de que puede ser que uno cambiara de manera de obrar, pero que su mentalidad siguiera siendo la misma. Su cambio sería motivado por el temor o por razones de prudencia, pero su corazón todavía amaría las cosas viejas y si tuviera oportunidad volvería a ellas. Y a veces ahí está donde a veces usted se pregunta, pero si este no era cristiano. Cambió por un momento su forma de obrar, su forma de vivir, pero su mentalidad nunca la cambió. Por eso cuando se habla de arrepentimiento, de metanoia, se está hablando de un cambio de mentalidad y de acción. Un cambio de mentalidad de lo que yo pienso y también de lo que yo hago y realizo. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a aquellos hombres. Deben cambiar su mentalidad. El verdadero arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad y un cambio de acción. Y luego dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mediante este bautismo sucederá lo que Juan el Bautista ha prometido como un don del que viene después de él. Cuando anunció, yo he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo, si usted me quiere decir, en griego significa bautismo, que quiere decir sumergir. Amén. La expresión en el nombre de Jesucristo ha sido objeto de muchas discusiones. Para muchos autores no se alude con esas palabras a fórmula alguna determinada del bautismo, sino que es simplemente el modo de designar el bautismo cristiano para distinguirlo de otros ritos análogos como el bautista o el de los prosélitos. Y aquí quiero detenerme un poco porque usted puede escuchar, y un versículo no hace doctrina. Yo quiero que eso usted tenga claro. Un versículo no puede hacer doctrina, porque muchas personas han tomado de este versículo para contradecir lo que dice en Mateo cuando dice que nosotros debemos bautizar. Vayan y hagan discípulos. ¿Se recuerdan? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese versículo lo dijo Jesucristo, ¿ya? Y esto lo está diciendo Pedro. Pero Pedro lo está diciendo de una forma distinta. Por eso digo que este versículo no lo podemos tomar para hacer doctrina. No es que se cambie, no, es que hay que bautizar, porque dicen algunos que no deben bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, solamente en el nombre del Hijo. Y toman este versículo, pero este versículo no lo podemos hacer doctrina. El bautismo que nos manda el Señor Jesucristo, nos manda, ojo,
nos manda a realizar, no para ser salvos, porque nosotros ya somos salvos por haber aceptado a Jesucristo, ¿ya? No es para ser salvos, ya somos salvos. La Chelita, aunque no se haya bautizada, ya es salva. Amén. Y así la hermana Lucy y los que restan por bautizar este año y los que vamos a bautizar el día 18, ahí está anotado, 18 de diciembre, ya son salvos. Pero debemos bautizarlos. Deben bautizar, debemos cumplir con esa obligación, con ese mandamiento que Jesucristo nos manda hacer. Amén. Entonces toman este versículo para hacer una doctrina y una mala doctrina. La fórmula, según estos autores, habría sido siempre la fórmula trinitaria, como se prescribe en Mateo 28:19 y como también lo tenía la Didaye. Y es que los que se bautizaran, ¿por qué Pedro dice que deben bautizarse en ese nombre? Es para aquellos que se bautizaran, se identificaran con Jesucristo. Para eso era. No nos olvidemos que ellos, algunos decían que eran de Juan el Bautista, e incluso después Pablo también tiene un conflicto en la iglesia de Corintio, porque unos decían que eran de Apolo, de Cefa, otros de Pablo, y así, sin fin, porque la gente se identificaba con ciertos movimientos. Y en ese momento Pedro les dice, deben bautizarse porque ustedes deben reconocer el señorío de Cristo en sus vidas. Por eso deben bautizarse en el nombre de Jesucristo. Porque ustedes en este momento dejan de ser judíos, entre comillas, y pasan a ser cristianos, seguidores de Cristo. ¿Amén? Por eso lo dice Pedro. No es que está trayendo otra doctrina, una nueva enseñanza, no. Es solamente porque ellos debían identificarse con aquel lugar. Es como nosotros nos identificamos con la iglesia. Nosotros somos de Cristo, pero donde usted va, no, mejor no. No digo que saque pecho, no, yo voy a la metodista pentecostal, no. No, pero normalmente cuando le preguntan, ¿y a qué iglesia vas? Voy a la iglesia metodista pentecostal. De derecho privado de la 10 de mayo de mi pastor Víctor Tovar y de la pastora Fabiola Valenzuela, y donde en el coro está nuestro hermano Alexis Paz. Bien identificado con la iglesia. No, pero sí un letrero nos identifica donde nos congregamos. Pero acá siempre nosotros le hemos dicho que nosotros somos de Cristo. Dios no viene por un letrero. Viene por aquellos que creyeron. Por aquellos que se arrepintieron, como dijo Pedro. Por aquellos que tienen un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Ya no piensan en ustedes, sino que piensan en Cristo. Y cómo poder hacer mejor la obra para que otros conozcan a Cristo. Porque ese es nuestro deber. Nuestro ejemplo en los trabajos. La hermana Patti tiene que portarse bien en el trabajo porque ella es una representante de Cristo en ese trabajo. Y cuando es una buena representante, las demás la ven y le van, tú eres cristiana, tú eres diferente. Algunas las tratan con otras palabras. Sí, con garabatos, como dice la Danielita. La identifican con unas palabras más feas a otras. No, gracias. Y así las van a... pero cuando dan un buen ejemplo, un buen aroma, igual después esas personas que se burlan de ustedes, se acercan a ustedes para pedirle un consejo. Y ahí es donde usted va con todo. Ahí tiene que hacer lo que hizo Pedro. Y que se compunjan, que rompa el corazón de ella y ellas lo único que deben hacer es aceptar a Cristo. No le prometa cosas. No le prometa que el Señor va a arreglar su matrimonio, va a arreglar su familia, va a sacar a su hijo de la droga. No le prometa esas cosas. Porque lo primero que uno debe predicar es a Jesucristo.
y el error que como seres humanos cometemos en negarle. Si Él arregla el matrimonio, bien. Y sé que tiene poder para hacerlo. Sé que Dios tiene poder para sanar. Aún de las enfermedades complicadas a los huesos, como la ortoporosis. Dios tiene poder y lo puede hacer. Y sé que lo va a hacer. Pero no debo predicar de ese Dios que puede hacer sanaciones. Debo predicar a este Dios que perdona al ser humano, que murió por el ser humano y que quiere rescatarlo del juicio venidero. Amén. Pedro solicita a su audiencia que cambie de opinión y actitud hacia Cristo para ser bautizados en su nombre como un público reconocimiento de que lo han aceptado como Mesías y Señor. No es para hacer otra doctrina. El nombre sugiere la naturaleza de su carácter. Por ello, ser bautizado en el nombre de Jesucristo es confesar que el Señor, en todo aquello que dice su nombre, el bautismo no constituye en sí mismo un medio para obtener perdón y la salvación, sino que solamente en el nombre de quien yo soy bautizado, a quien sigo. Para la iglesia primitiva no existía separación entre la realidad y el ritual. Venir a Cristo y ser bautizado era una cosa complementaria, nada más que eso. Nosotros somos los que nos ponemos rollero, empezamos a levantar cosas cuando Jesucristo y los apóstoles fueron lo más simple. Ven a Cristo, acéptale, arrepiéntete y bautízate. Amén. Librados de esta generación torcida que ahí aparece ahí, se da y se puede pensar que es la lamentación que Jesucristo hizo. Oh generación incrédula y pervertida. O bien esta generación es una generación perversa. En ese tiempo no nos olvidemos que era aquella generación la que había negado, lo que había hecho que mataran a Jesucristo. Por eso, apártense de aquella generación, les dice Jesucristo. Y el apóstol Pedro también les dice que se libren de aquellas cosas que aquella generación quería hacer. Había oposición, sí, no fue todo color de rosa, no todos se convirtieron al tiro, no todos llegaron a Cristo, sino que ahí comienza la persecución y empiezan a suceder cosas más que vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Pero en ese momento es donde se levanta la iglesia de Cristo, los que estaban más lejos. Y para los que están más lejos, para aquellos que iban a venir después, como nosotros, es esta palabra. Amados hermanos, sé que muchos de ustedes se han arrepentido, sé que muchos de ustedes se han bautizado, sé que muchos de ustedes se han convertido, pero es la pregunta que nosotros debemos hacernos en este momento. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que el Señor nos ha enseñado? Con toda la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas. ¿Seguiremos siendo los mismos, indolentes a veces? ¿Seguiremos siendo los mismos que no nos mueve nada, que no nos interesa aprender? Para nosotros debemos aprender. Nosotros tenemos el deber como hijos de Dios, como cristianos, a reunirnos. Yo le decía a la pastora que, porque conversamos, ¿eh? Usted no crea que no conversamos. Me reta también, sí. Sobre todo cuando me paso la servilleta y el pelo se me va para todos lados. Y yo le decía que el Señor es tan bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Es tan paciente con nosotros, que aún fallándole, Él siempre nos perdona. Y a veces no queriendo congregarnos, Él ha puesto dones en nosotros. Y alguien que diga, yo no me congrego, no es necesario congregarme, está pecando ante Dios.
Aunque usted me puede decir, sí, pero pastor, yo no me voy al mundo. Yo no practico las cosas del mundo. Yo oro en mi casa, leo la palabra en mi casa. Sí, y está bien. Y todos debiéramos hacerlo. Es tu deber como cristiano hacerlo. No hay ningún favor que para mí o para el hermano tanto que usted lo haga. Es nuestro deber. Si no lo había mirado de esa forma, así es. Pero ¿sabe lo que Dios puso en su corazón? Los dones que Dios le derramó a usted, si usted los deja en su casa, está fallando ante Dios. Porque los dones, ¿para qué son? Para la edificación de... Y si yo no vengo, ¿estoy edificando o no estoy edificando? Gracias por su sinceridad. Gracias porque a través de ustedes mismos se dan cuenta que es verdad. Si Dios le ha puesto dones, le ha dado dones a ustedes, son para que los trabaje en su iglesia. Recuerde que en la iglesia no todos son manos, no todos son ojos, no todos son pies. Dios dio diversidad, y me estoy saliendo, Dios dio diversidad de dones para la edificación de su iglesia. Amén. Usted va a servir en una labor en la iglesia y en la que Dios le dio. Y usted es importante en esa labor. Aunque usted se siente insignificante, que no la toman en cuenta, que no vale para nada, usted es importante en esa labor. Aunque usted dice que calienta asiento, aunque sea así, es importante en esa labor. Por eso no se quede en su hogar. Congréguese. Busque de Dios. ¿Qué haremos? Vengamos más a buscar de Dios. Busquemos más de su presencia. Busquemos más de su Espíritu Santo. No las sabemos todas. Todos necesitamos aprender cada día más. Todos necesitamos el apapacho. Todos necesitamos el uno del otro. O si no, Cristo no hubiera, Cristo hubiera andado solo. No hubiera instituido su iglesia. No hubiera buscado a 12. No hubiese buscado a 70. Lo hubiera tocado y ellos hubieran cambiado. No fue así. Necesitamos. Y Dios, como siempre se lo he dicho a ustedes, Dios les dio la maravillosa responsabilidad a cada uno de ustedes. Lo que los ángeles no pueden hacer. Pues los ángeles no pueden. Es ir a conversar, es ir a evangelizar, es llevar el mensaje de Cristo. Los ángeles no pueden, pero ustedes sí. Y a ustedes Dios les dio esa oportunidad. Amén. Póngase de pie.